que se llama Clínica Condesa, donde los pacientes son pacientes que tienen esta inquietud de cambiar su género, bueno, más bien su sexo, y empiezan como esta transformación. Entonces se les dan también diversos tratamientos hormonales y pasan por un proceso. Y dentro de este proceso, pues bueno, también es parte de la masculinización y feminización facial. Estos pacientes son verdaderamente increíbles, ¿no? Pero sí hay que entenderlos de manera muy precisa, qué es lo que quieren, porque realmente ellos ya se visualizaron en su mente cómo se quieren ver, qué es lo que quieren tener y sobre todo, pues bueno, finalmente ver esta parte de cumplirle sus expectativas. Y bueno. Para entender esto, vamos a abordar cuatro puntos muy importantes, qué es la anatomía, qué producto vamos a utilizar para todo esto y la valoración evidentemente del paciente y sobre todo el plan de tratamiento que vamos a tener. Desde dónde lo vamos a atacar, cómo lo vamos a atacar a nuestro paciente. Y bueno, dentro de la anatomía, a mí siempre me gusta iniciar con algo que yo considero que es muy importante, que son las diferencias óseas que va a existir entre un hombre y una mujer. Porque aunque no lo queramos tener así y tengamos los mismos huesos en la misma situación, las diferencias óseas son muy evidentes para muchos pacientes. Desde que los hombres tenemos un cráneo, una bóveda craneana más amplia, esto es una de las principales diferencias. Las órbitas las vamos a tener de diferente forma. Los hombres, el hueco orbitario lo tenemos en forma de un cuadrado, las mujeres lo tienen más circular y los sobresalientes del hueso supraciliar, eso también es algo muy importante porque en algunos pacientes va a ser un rasgo de mucha masculinidad que hay que tomar muy en cuenta. El hueso cigomático, si se dan cuenta, en los hombres vamos a tener y lo vamos a ver tanto aquí en las diferencias óseas como donde tenemos también cuando vamos a aplicar algún producto en esta área, lo tenemos más alargado. La mandíbula, la forma de la mandíbula, y lo vamos a ver también más adelante, es totalmente diferente, no solamente en cuestión de forma, sino también en las medidas que vamos a tener que abarcar en los pacientes. Por eso es muy importante poder saber qué género tiene nuestro paciente y cómo lo vamos a atacar. La proyección de la zona frontal en los hombres va a ser más pronunciada, en mujeres va a ser más pequeña. El arco supraciliar lo vamos a tener más salido en los hombres que en las mujeres. El gonio no solamente infiere la angulación, la forma que va a tener, sino también vamos a ver que es un gonio un poco más reducido. Vamos a tener una línea mandibular más corta. Eso nos va a dar pauta cómo va a ser la forma del rostro. Y algo muy importante que a mí siempre me gusta abordar, aunque yo no me dedico a esto, son los dientes. Los dientes son muy importantes porque evidentemente todo tiene que ir en sintonía, en armonía, en simetría con lo que vamos a proyectar en nuestro paciente. Y pues bueno, una vez conociendo esto, yo siempre abarco a mi paciente en tres áreas fundamentales, que evidentemente pues son los tercios. El tercio superior, el tercio medio y del tercio inferior me dirijo más hacia lo que es el contorno de nuestro paciente, que es lo que nos va a ayudar a definir dónde empieza, dónde termina y qué forma le vamos a dar a este rostro. En cuanto al tercio medio, vamos a tener muchísimas áreas que trabajar, tanto la forma del propio ojo, los dientes si no tienen la suficiente apertura, también vamos a trabajar los labios, que más adelante vamos a ver cómo tenemos que hacer unos labios masculinos y cómo son los labios femeninos. Y más hoy día que ya hay pacientes masculinos, hay un gran número de pacientes masculinos que estos pacientes lo que tienen es que ya empiezan también con esta inquietud de mejorar el área bucal y peribucal, ¿no?
y sobre todo mucho lo que es la zona supraciliar. Esto va a ser un parteaguas para nosotros cuando empezamos a trabajar con estos pacientes que empiezan a esta transición. O hay veces que son pacientes que también son masculinos, pero su rostro les da para ser muy femeninos. En cuestión lateral, hay que tomar en cuenta las longitudes de cada una de las áreas que vamos a trabajar. Como les decía, en algunas áreas van a estar más proyectadas, en otras menos proyectadas. Y la forma de los huesos nos va a dar la pauta para que nosotros podamos trabajar y saber qué productos vamos a aplicar en estos pacientes. Pero no solamente hay que tomar en cuenta lo que es la parte ósea, sino también todos los cambios estructurales. Esto nos va a dar la pauta a que nosotros empecemos a ver cómo está o la posición correcta de las cejas en un hombre, en una mujer, muy lejos de que se depilen, se arreglen, se limpien estas áreas de vello. La forma de los ojos es muy importante. Vamos a ver un poco sobre cómo tenemos que angular y poner la nariz en qué posición. Evidentemente los labios y como ya vimos, pues cómo va a estar la zona inferior del rostro y qué formas debe de adoptar. Pero no solamente hay que tomar en cuenta estos cambios estructurales que hay entre un género y otro, sino también el proceso natural de envejecimiento va siendo diferente en los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes femeninos van a notar que envejecen más sobre el tercio inferior, es decir, los jowls, los belfos malares inferiores empiezan a notar más tempranamente que en un hombre. Los belfos malares superiores en un hombre se empiezan a notar más. Y va a depender, en un hombre va a haber una resorción ósea un poco más lenta que en una mujer. Y esto hay estudios que han demostrado que tiene que ver mucho porque a lo mejor el hombre hace más ejercicio, la mujer tiene más hormonas llamadas estrógeno, que esto también interfiere mucho en la resorción ósea. Entonces, los cambios estructurales que se van dando a través del tiempo y comprendiendo el proceso natural de envejecimiento, ya sea por una teoría de estrés oxidativo, por una teoría de acortamiento de telómeros, van a ser totalmente diferentes y los hombres vamos a envejecer diferente a las mujeres. Y nosotros, como profesionales de la salud y especialistas en estética, tenemos que comprender que estos cambios estructurales van a ser diferentes, porque si nosotros no llevamos de la mano nuestro proceso de transformación, de la mano junto con el paciente, no va a envejecer como él se siente, como él se identifica en el caso de pacientes trans. Entonces, sí hay que estar 100% de la mano con el paciente e ir retocando todos estos eh, áreas que necesita nuestro paciente. Y de ahí nos va a dar la pauta para saber cuáles son los intervalos de tiempo que vamos a necesitar en cada uno de nuestros pacientes para hacer un retoque, para hacer una nueva aplicación, en dado caso de que nuestro paciente se haga tratamientos mínimamente invasivos o dependiendo también del producto, vamos a ver lo que vamos a utilizar diferentes productos, porque este cambio, esta transformación no solamente se da con ácidos hialurónicos. Primariamente, yo divido el rostro para trabajar en tres áreas. Evidentemente, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Muy importante. En el tercio superior, yo siempre solamente trabajo con toxina botulínica, ácidos hialurónicos de mediana y baja densidad para que nos quiten algunas veces los hundimientos, las hiperexostosis o las hipoexostosis que se pueden dar. En el tercio medio me gusta utilizar ácidos hialurónicos de alta densidad, ácidos polilácticos que nos ayudan no solamente a regenerar lo que es
la calidad del tejido, como lo es la formación de colágeno tipo 3, sino en algunos casos, algunos bioestimuladores como los ácidos de policaprolactona, vamos a tener que nos van a ayudar a definir también el área centro-medio facial. Y esto va a ser, por ejemplo, en una feminización, nos va a dar pauta para una mayor proyección, como lo vamos a ver más adelante, una mayor proyección pomular, ¿no? Cigomática, que eso es lo que busca una paciente femenina. Y los ácidos hialurónicos los trabajaríamos, o yo los trabajo más de lo que es la línea media. Perdón, la línea ligamentaria hacia atrás, posterior, en la cara no móvil de nuestro paciente. Y cuando se tienen que hacer retoques, es decir, cuando ya el paciente empieza con este proceso natural de envejecimiento, los ácidos hialurónicos son la herramienta que nos va a ayudar a atraer ese volumen que el paciente va a ir perdiendo en la zona centro-medio facial. Y en el tercio inferior me gusta utilizar ácidos hialurónicos de muy alta densidad, es decir, mayores de 25, 26 miligramos, que ya existen muchos en el mercado. Eh, Ácidos hialurónicos de alta densidad, de entre 20 y 25 miligramos de ácido hialurónico. Esto nos va a proporcionar una cohesividad aproximada de entre 400, 600 pascales, que nos van a ayudar a dar forma a todo lo que es el contorno facial. Parte de lo que es la rama mandibular, la línea mandibular, la forma que va a tener el gonion, ¿ok? Me gusta utilizar mucho en el tercio inferior hidroxiapatita cálcica. La hidroxiapatita cálcica es uno de los mejores compañeros del ácido hialurónico de súper alta densidad, que nos va a mejorar lo que es la proyección, o más bien el contorno que van a tener los huesos. Acuérdense que la hidroxiapatita cálcica históricamente, en un inicio, se utilizaba para evitar la resorción ósea, que posteriormente trae mayores beneficios como la producción de colágeno tipo 3, que se convierte en colágeno tipo 1 y que nos ayuda a dar esa firmeza y que nos ayuda a contornear. Esto es diferente. De hecho, yo la hidroxiapatita cálcica, cuando la utilizo para la masculinización o feminización facial, que vamos a ver en qué casos se utiliza en cada uno, yo la utilizo de dos formas. La podemos utilizar supraperióstica cuando queremos dar una mayor definición, es decir, sobre el hueso, cuando necesitamos tener esta definición más marcada, por ejemplo, en una masculinización, y la utilizo subdérmica o en tejido celular subcutáneo cuando necesito que este contorno no esté tan marcado, sino nada más definido. ¿A qué le llamo marcado? Cuando nosotros realmente definimos la parte gonial, es decir, el ángulo mandibular, pero cuando nosotros solamente necesitamos darle esa definición para saber e identificar dónde tenemos tanto la rama mandibular como la línea mandibular, necesitamos tener nada más definición. Lo utilizo de manera subdérmica. Y por último, y muy importante, las nuevas técnicas de aplicación de toxina botulínica. Ya no solamente se hacen maceteros. Hay una técnica de un coreano que me gusta mucho utilizar, que se llama técnica arcoíris o Rainbow Technique, donde aplicamos en ciertos puntos, por ejemplo, de ambos músculos cigomáticos, inhibiendo la parte inferior del músculo cigomático, lo que va a generar que la parte superior empiece a traccionar la parte mandibular, la parte, perdón, cigomática, es decir, el origen del músculo hacia arriba. Y esto va a generar ya sea una tracción o una proyección de la zona cigomática o pomular, mayoritariamente en mujeres. Por ejemplo, en el caso de la masculinización, ya sabemos que el efecto Nefertiti nos va a ayudar mucho. Poner toxina botulínica en la zona macetérica y un poco en la parte submandibular, inhibiendo la parte superior de las bandas platismales, nos van a ayudar a mejorar lo que es la línea mandibular. Hoy día tenemos otra que se llama Superhero Technique, que es la que yo ocupo mucho en mis pacientes cuando quiero masculinizar, que es también poniendo dos unidades en el músculo temporal. Las unidades requeridas, que generalmente oscilan entre 9 y 12 por cada macetero, en el músculo macetero, pongo un punto en el cigomático mayor y lo que hacemos es
perfeccionar lo que es la proyección de ciertos ángulos que debemos de tomar en cuenta. Porque dentro de la anatomía, y como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las técnicas de aplicación, vamos a ver que necesitamos tener el conocimiento de toda la angulación facial, no solamente de la zona centro-medio facial. No solamente debemos de tomar en cuenta el ángulo facial que va del triquion al pogonion, o el ángulo subfacial que va de la clavela al pogonion, sino todos los ángulos que se van dando van a tener una cierta medición para determinar si nuestro paciente va a tener más tendencia a lo femenino o a lo masculino. Y entonces, en la valoración del paciente, yo tomo en cuenta tres aspectos. Primero, hago una evaluación física. Esta evaluación física tiene que ver con los cambios cutáneos que se presentan en nuestro paciente, tiene que ver estos cambios cutáneos como qué me está reflejando el paciente. Muchas veces por o sea, son más tendencia, tienen más tendencia a tener hipercromías, ya sea por radiación, por situaciones externas, y entonces hay que ver cómo vamos a trabajar esos cambios cutáneos, porque hay ciertos rasgos de estos cambios cutáneos que son característicos de un paciente masculino o de una paciente femenina. Por ejemplo, los hombres que tenemos una barba muy pronunciada, los poros en el tercio inferior los vamos a tener muchísimo más abiertos y marcados por el hecho de que a lo mejor utilizamos un rastrillo para quitarnos este exceso de vello. En el caso de la hiperactividad muscular, no solamente evaluamos la aplicación de toxina botulínica, sino qué tan expresivo es nuestro paciente. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, los usos hormonales de testosterona, lo que producen dentro de los músculos es que el músculo no tenga tanta facilidad para la contracción y la laxitud. Entonces, hay algunos pacientes que les cuesta mucho trabajo gesticular y eso es a veces un rasgo muy presente en los hombres. De hecho, a los hombres, por eso a veces se nos hace como muy marcados ciertos gestos que hacemos, porque como tenemos un músculo muchísimo más fuerte y lo estamos ejercitando y el uso de la testosterona afecta a todos los músculos y empieza a generar una hipertrofia muscular, pues entonces se va a empezar a marcar más. Eso es un rasgo que en algunos pacientes, como lo vamos a ver en los ejemplos, eh, es fácil de tratar siempre y cuando comprendamos que estos cambios de la hiperactividad muscular va más allá de las arrugas y de los surcos. Y sobre todo los cambios gravitacionales. Los cambios gravitacionales, que evidentemente esto es el proceso natural de envejecimiento y hay que tomar muy bien en cuenta que nuestro paciente, a lo mejor en este caso que yo trabajo con pacientes trans que están en este proceso, en esta evolución de cambio de sexo o genérica, la evolución del proceso natural de envejecimiento no va a ser eh, acorde a lo que nosotros estamos viendo muchas veces, porque si bien le está dando o tienen un reemplazo hormonal, sin embargo, eso no garantiza que cambiemos la genética de nuestro paciente y entonces el envejecimiento que va a tener y los cambios gravitacionales que va a presentar en el contorno facial va a ser acorde a su genética que trae de nacimiento. Esto es súper importante. Y entonces eso va a ser una directriz para saber cuándo nosotros tengamos que aplicar un intervalo de tratamientos y cada cuánto lo tengamos que hacer. No solamente el producto, la marca o la densidad que utilicemos de cada uno de los productos, sino también hay que tomar en cuenta que estos pacientes van a envejecer de manera diferente. Y ahora me gustaría, no sé, preguntarles, ¿ustedes qué creen? ¿Quién envejece más rápido, los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? Porque esto también es muy curioso. Hay muchos médicos que que no consideran estos cambios gravitacionales y piensan, ay, bueno, ya lo feminizamos, está tomando hormonas femeninas, ya con eso es más que suficiente. Y no. De hecho, las mujeres hay mayor tendencia al envejecimiento prematuro más que los hombres y por tres factores importantes. Uno es el genético, lo segundo es que nosotros hombres no utilizamos tantos productos
que pueden afectar la piel, los órganos, dependiendo de la radiación. Y la tercera es que a pesar de que nosotros no nos cuidamos tanto de esta lesión de la radiación solar, sí tenemos una ventaja, que es la hormona testosterona. Segregar altos contenidos de testosterona está demostrado que ayuda a mejorar lo que es bueno, a prevenir lo que es la hiperlaxitud muscular y sobre todo también la hiperlaxitud cutánea. Por eso Yo las mujeres te voy a tienen... interrumpir un poquitito simplemente para decirte que en este grupo, tanto hombres como mujeres, son como el vino. A medida que van pasando los años, están mejor. Simplemente eso To- quería. Totalmente. Y sobre todo también tenemos una evaluación emocional. A pesar de que ya llevan un proceso psicológico acompañando a este cambio físico, también debemos de tomar en cuenta cuánta disposición tienen nuestros pacientes para hacer esa transformación. Y dentro de esta disposición es qué tanto puedo trabajar yo con mi paciente. Es decir, si las expectativas de mi paciente es, son reales, sí vamos a poder lograr, o realmente hay que mandarlo a lo mejor ya a un cirujano plástico que cumpla estas expectativas. Otra, la actitud con la que recibe este cambio, que esto es algo muy importante, porque hay pacientes que, bueno, sí están todavía como en ese jugueteo de si quiero, no quiero, ya estoy en este proceso y aunque la evaluación psicoemocional dice que sí está dentro de este jugueteo, todavía no saben si realmente están preparados para verse con un cambio tan radical, ¿no? Y sobre todo, obviamente, yo siempre les hago una encuesta sobre cuál es su apariencia ideal, cómo se visualizan, cómo se sienten ellos, eh, si realmente están trabajando, en el caso de los hombres, con su mujer interior y en el caso de las mujeres, con su hombre interior, ¿no? Y que esto es realmente un deseo que ellos tienen. Una vez teniendo estas dos evaluaciones que vamos a llevar de la mano en el proceso natural de envejecimiento, vamos a las técnicas de aplicación. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es la proyección de la cara y la proyección de la cara la vamos a tener más en la parte centro-medio facial. En la parte centro-medio facial, lo primero que nos vamos a dar cuenta en la primera diferencia es la proyección de los pómulos. Por lo tanto, en las mujeres vamos a tener una mayor proyección en el pómulo, en la parte anterior del rostro. Por eso empezamos a ver que las mujeres tienen un pómulo más proyectado, más vívido en la parte anterior. Y en los hombres lo vamos a notar que esta proyección va a ser más posterior, va a ser más hacia la parte posterior del rostro en la cual nosotros vamos a destacar estos rasgos masculinos, donde vamos a tener caras más anchas, más amplias, más masculinas, que esto va a implicar que la mandíbula también se vea más fuerte y al verse más fuerte, vamos a ver que nuestro paciente, pues bueno, finalmente lo que va a hacer es verse más masculino, una cara más cuadrada, más amplia, ¿no? Y esto va acorde a todos los cambios óseos que va a sufrir o la diferencia ósea que tiene nuestro paciente masculino a diferencia de un femenino. Y que esto a veces en una cara muy masculina, lo vamos a ver en los ejemplos, a veces es difícil lograrlo con un simple ácido hialurónico y tenemos que tomar ayuda de otros artefactos como lo que es la hidroxiapatita, perdón, el ácido poliláctico o el ácido de policaprolactona. El contorno facial, yo siempre los he dividido y empezamos parte del contorno facial en la parte posterior, porque esto, lo que es la parte gonial, es decir, el ángulo mandibular, es lo que nos va a definir si es hombre o es mujer. De hecho, hasta hace 1 o 2 años, aquí en México, no sé si en sus países también se dio, había una tendencia a masculinizar mucho los rostros femeninos, es decir, a marcar mucho lo que es la rama y la línea mandibular y dejar ángulos mandibulares femeninos
muy marcados a 90 grados. Y esto, ¿qué tenía de implicación? Que bueno, sí, nos daba un rostro más adelgazado, sin embargo, también nos daba en un futuro un rostro muy masculinizado, porque hay que recordar que un 60-80% es el resultado que vamos a ver de inmediato, pero todavía tenemos un 30% en lo que el producto se empieza a adaptar o integrar a los tejidos, en lo que el producto empieza a hacer su efecto dentro de los tejidos. Y entonces, después yo tenía pacientes femeninas que habían venido y que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que me hicieron un ángulo mandibular. Me gustó mucho este marcaje mandibular. Sin embargo, me siento muy masculina. Veo mi rostro y lo veo muy ensanchado, porque lo que hace que nosotros proyectemos un ángulo mandibular muy marcado a un ángulo cerrado, un ángulo agudo a 90 grados, es esta amplitud visualmente del gonion, de un punto de referencia que tenemos facial, que es el ángulo mandibular. Y entonces nos veíamos con mandíbulas muy amplias. Y entonces las mujeres regresaban y me decían, es que, ¿sabes qué? Mi mandíbula, mi tercio inferior se ve muy amplio, muy tosco en un futuro. Y a esto pues tiene que ver con cómo le hicieron ese perfilamiento facial del contorno. Por eso los hombres vamos a tener un gonion entre 90 y 105 grados. ¿En qué casos vamos a tener un gonio perdón, de 105 grados? En estos pacientes que son muy altos y que a veces tienden al sobrepeso. Estos pacientes tienen una rama mandibular y una línea mandibular muchísimo más abierta que un hombre que tiene facciones más delgadas y que son vamos a tener ángulos más agudos, más cerrados a 90 grados. En el caso de las mujeres, los ángulos tienen que ir muchísimo más abiertos. Esto no quiere decir que deban de tener la cara redondeada. Ojo, tiene que ver con la amplitud de la apertura gonial. ¿Cómo vamos a proyectar ese gonio, en ese ángulo mandibular? Y tiene que ir entre 100 y 115 grados. El ángulo de la mujer tiene que verse más abierto para que la zona del tercio medio pueda verse más proyectada y lograr estos efectos que la mujer quiere de tener una mandíbula más cerrada, visualmente hablando, y un pómulo más proyectado. Son rasgos femeninos. Y dentro del mismo contorno, también tenemos la parte anterior, que bueno, si nos damos cuenta, sí influyen mucho cuando nosotros hacemos el contorno facial dentro de la rama mandibular y dentro de la línea mandibular, pero también tiene que ver qué tanta proyección y qué forma le voy a dar al pogonio o al mentón. Hay que recordar que el mentón se divide en tres partes, en el Pogonion, en el Nación y en el Mental. Y entonces aquí vamos a encontrar que la apertura labial de un buen mentón masculino, para que se vea totalmente masculinizado, cuadrado, tiene que estar a la altura de las comisuras labiales. Todo esto es lo que nos va a abarcar el mentón. Por eso el mentón de los hombres es cuadrado, amplio y muy fuerte. Y en el caso de las mujeres, va a abarcar hacia los tubérculos labiales. Esto va a ser mentones más puntiagudos y va a ser mentones más pequeños, a veces hasta boluditos. De hecho, pacientes femeninas que no quieren tener este mentón muy boludito, yo les digo, mira, se puede hacer como una pequeñita barba partida, eso nos va a generar que sea un cuadrado más pequeño, respetando la altura de los tubérculos, y nos va a dar un rostro femenino. Acuérdense que el contorno nos va a definir qué biotipo de cara tiene nuestro paciente, si es circular, cuadrado, rectangular, oval, triangular, paralelepípedo, etc., etc., etc. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que dentro del tercio inferior, la zona anterior del tercio inferior es muy importante para nuestra definición de nuestros rostros masculinos o femeninos. Posteriormente, hay que tomar un rasgo muy importante en cuenta.
La armonía simétrica. Si bien el contorno facial no solamente se limita al tercio inferior, sino también vamos a ver que tenemos parte del tercio medio y esto tiene que ver con la altura en la que tenemos la implantación auricular. En las mujeres, evidentemente, las orejas siempre van a ser proporcionales al tamaño de rostro, pero si se dan cuenta son más pequeñas. Al ser más pequeñas, visualmente nosotros le vamos a dar una connotación de una cara más femenina, con rasgos más finos. En los hombres, al tener una oreja más amplia, con una implantación más abierta, lo que va a ocasionar es que también el tercio medio de nuestro rostro visualmente se vea más grande, más amplio. Por lo tanto, nosotros, para masculinizar un rostro con orejas muy grandes, vamos a hacer que las mandíbulas se vean más fuertes, instinto cavernícola de cazador, ¿no? De depredador, con mandíbulas fuertes, rasgos toscos. Y algo muy importante que a mí me gusta resaltar es la nariz. Si bien nosotros siempre hacemos narices rectas, pero yo he visto en muchos de mis colegas que a veces no respetan, por ejemplo, el ángulo frontonasal, que al vértice de este ángulo, a esta zona, nosotros le llamamos nasion. Este ángulo en hombres y en mujeres va a ser diferente y esto nos va a proporcionar la forma de nuestra punta nasal. Por eso hay muchas veces que, híjole, ahí te están aplicando mucho ácido hialurónico a nuestro paciente y quedan narices muy anchas porque no logran tener esa fijación o esa forma en la punta nasal. Pero hay que tomar en cuenta dos ángulos muy importantes. Primero es el frontonasal, que su vértice es el nasion, que en mujeres va a ser más abierto, y el nasolabial, que en mujeres va a ser más abierto y en hombres más cerrado. Esto también tiene que ver con la forma de los labios, que bueno, para hablar de labios nos podríamos llevar una mañana entera, porque, por ejemplo, hoy día se sabe que los labios ya no nada más son un tercio del labio superior y dos tercios del labio inferior, sino ya tenemos ciertas medidas que van a implicar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los labios van de 4 a 6 milímetros de grosor. En el caso de los hombres, van desde los 6 hasta en los 8 o hasta los 10 milímetros de grosor. Y esto va a depender, uno, de la raza que tenga nuestro paciente, porque sí, también hay ciertas rasgos étnicos que debemos de respetar. Dos, la proyección y las proporciones del rostro que tiene nuestro paciente, ¿no? Y para referencia del labio femenino en el caso del labio inferior va de los 6 a los 8 en mujeres y de los 8 hasta los 12 en el caso de los hombres. Y esto también nos va a definir no solamente la forma nasal en la parte superior, sino también la parte, la zona inferior o la proyección de nuestro mentón. Y estos tres rasgos nos van a influir también en que nuestra línea centro-medio facial lleve una directriz femenina o masculina. En el caso de los hombres, vamos a ver que tanto los huesos como los cartílagos nasales tienen que ir perfectamente simétricos, totalmente rectangulares. Esto va a hacer que visto desde una visión lateral se vea muchísimo más recta y el ángulo frontonasal se vea un poco más cerrado. Pero si se dan cuenta, también el ángulo nasolabial, en el caso de los hombres, tiene que ir un poco más cerrado. Esto nos va a dar también la definición del labio superior, que como les decía, ya hay unas medidas y que bueno. Hoy día sabemos que las partes del labio son muchísimo más del labio superior y labio inferior y más allá de vermellón y piel, sino que también tenemos zona mucosa húmeda, mucosa seca y que hay que respetar también estos patrones porque son parte de los patrones de cada individuo y en este caso también van a ser parte de los patrones de cada género, ya sea masculino o femenino. Y otro rasgo muy importante en el ángulo nasolabial que me gusta destacar es la presencia del filtrum. He visto que muchos médicos no les gusta hacer filtrum. Yo siempre les recomiendo hacer filtrum. Y si se dan cuenta, me voy a regresar un poquito. El filtrum en las mujeres es totalmente vertical, perdón,
es totalmente vertical y recto. En el caso de los hombres, se amplía haciendo una especie de pentágono y al ampliar esto, visualmente lo que vamos a tener es un labio superior más longitudinalmente hablando, más aperturado, es decir, más largo longitudinalmente hablando, más largo. Y al tener un labio longitudinalmente más amplio visualmente, nos va a dar la proporción para trabajar lo que es el mentón. Por eso todas estas áreas son importantísimas e irlas conectando una por una para realmente hacer un trabajo excelente en cuestión de masculinización o feminización. No solamente corresponde a una parte muy importante que es la evaluación física y emocional de nuestro paciente, sino también todos estos rasgos. Y entonces les platico, en el caso de los hombres, la apertura del ángulo frontonasal lo vamos a tener entre 115 y 120 grados. En el caso de las mujeres, la vamos a tener entre 120 y 130. Esto es porque a un rasgo femenino es que la nariz tenga una cierta proyección supero anterior. Y en el caso de los hombres, un rasgo muy masculino es que esta proyección sea ínfero anterior, es decir, que la punta nasal sobresalga un poco más hacia la parte anterior. Y en el caso femenino es que no solamente se vea proyectada hacia la parte anterior, sino que me haga una ligera curvatura hacia arriba y que tenga una nariz más respingada visualmente hablando lateralmente. En el caso de el ángulo nasolabial, vamos a tener que para los hombres lo vamos a tener entre 90 y 95 grados y para las mujeres entre 95 y 105. Esto es también porque hoy día las tendencias han ido cambiando y sí, obviamente las mujeres siempre han sido de los pacientes que más inyectamos en labios para dar este contorno y esta forma y a veces muchas veces el volumen necesario para cada uno de los componentes del labio. Y en el caso de los hombres, aunque a veces sí tenemos que inyectarlos, tenemos que tener un rasgo muy masculino. Y el rasgo masculino es que la proyección del bermellón y específicamente de los tubérculos superiores no sea anterior, sino sea antero-inferior, es decir, que sea hacia adelante, pero ligeramente inclinado hacia abajo. Y en las mujeres, muchas veces me da risa porque luego llegan los pacientes, es que me inyectaron los labios y me quedaron labios de pato. Y yo no, lo que pasa es que las tendencias sí son para que al principio se vea una proyección antero superior, es decir, siempre elevado. Los rasgos femeninos es que siempre tengamos una cara con una tracción súpero posterior y en el caso de los varones es que tengamos una tracción súpero posterior. Es decir, la tracción más para masculinizar es llevarnos toda la tracción hacia la parte posterior y el caso de las mujeres es proyección anterior y elevación. Y bueno, les presento a un paciente que empezamos con rasgos. Él ya tenía mucho avance en su cambio, ya llevaba 2 años y medio con sus cambios hormonales, ya le empezaba a salir barba, bigote, pero aún así él no se sentía y no se veía hombre. Él es una mujer trans y que empezamos a trabajar con ácidos hialurónicos solamente en las áreas del tercio medio y el tercio inferior y vean cómo, sin trabajar mucho, vean cómo la proyección tanto de la nariz como de la rama mandibular, perdón, de la línea mandibular, empiezan a cambiar y empiezan a tener unos rasgos más masculinos. A pesar de que él traía su bigotito ahí muy sexy masculino, realmente tenemos que trabajar. Vean cómo esta rama, o más bien esta línea mandibular es demasiado corta. Al ser muy corta, esto feminiza mucho el rostro. Lo que hice con el ácido hialurónico es posterior al gonion, hacer una aplicación para que se vea una rama mandibular, perdón, una línea mandibular más larga. Su rama mandibular, vean cómo también está muy corta, por eso él intentaba dejarse el vello facial en la zona parotidia o preauricular, pero como le salía escasamente, porque todavía no tenía instaurado bien este proceso hormonal, lo que hicimos fue que con un bioestimulador de perdón, aquí fue hidroxiapatita cálcica, ingresamos por lo que fue por delante del tabique mandibular
detrás de la emergencia de la arteria facial, hacia el trago de la oreja y hacia su gonio. Y entonces empezamos a formar un triángulo en esta área y este triángulo fue lo que nos empezó a definir esta raíz del gonio. Toda su rama mandibular muy recta, le hicimos más amplia para que visualmente también fuera un hombre alto y empezamos a triangular también junto con la línea mandibular para que el gonio se vea más proyectado. Y tengo pacientes que, bueno, a pesar de que ya llevan muchos años con su proceso hormonal, siempre van a mantener una cara muy femenina. Y entonces, ¿qué hicimos con estos, qué hacemos con estos pacientes? Evidentemente, primero, trabajar la zona superior o el tercio superior, que aunque es un paciente muy joven, si ven, no tiene muchas arrugas, no le pusimos a la mejor toxina botulínica en el
en el frontal, pero sí le pusimos, si se dan cuenta, ácido hialurónico en el área frontal para que realmente no se vea este rasgo muy femenino. En el caso del tercio medio, le dimos una proyección cigomática anterior y vean cómo eso hace que su rama cigomática sea más corta visualmente hablando y por lo tanto se vea más femenino. Mejoramos lo que fue su nariz, vean cómo aperturamos un poquito más el ángulo frontonasal y el ángulo nasolabial y al aperturarlo nos da un cambio en la proyección del labio, tanto superior como del inferior. Y esto hace que se vea muchísimo más femenino. En el caso del mentón, hicimos un mentón más cuadrado y también rectificamos lo que fue el gonion. Vean cómo tuvimos que rectificar el gonion para darle una rama mandibular muchísimo más masculina. De hecho, si se dan cuenta, vean cómo sigue aquí su vello facial, la rama mandibular, y esto hace que se vea una cara muy redonda, más femenina, menos masculina. Y vean, cuando empezamos a rectificar y marcar más la apertura del gonion, cerrarla un poco a 105 grados, empezamos a darle esos rasgos de masculinidad, ¿no? Pacientes que ya llevan muchos años en el ambiente trans y que bueno, finalmente en algún momento de su vida deciden mejorarse y feminizarse, vean cómo tenemos un mentón realmente muy amplio y lo que empezamos a hacer fue darle mayor proyección a la parte central de su mentón, mejorándolo y llevándolo a que los límites laterales sean las líneas de los tubérculos labiales inferiores. Y esto empieza a verse más femenino. Realzamos también la proyección del pómulo. Vean cómo aquí la proyección la tiene muy lateralizada, muy masculina, pero finalmente a darle una proyección, un volumen más centromedio facial en esta área, empezamos a ver que se ve más proyectado el pómulo, lo que hace que también los ojos cambien, la frente, vean cómo la frente de nuestro paciente es muy amplia y sigue siendo amplia, pero más femenina. Pacientes que empiezan con este proceso, a veces lo que les sugieren los psicólogos y los psiquiatras es hazte una feminización o una masculinización facial con productos que sean degradables, ya sea por el cuerpo o de manera extrínseca, y ve si realmente te sientes una mujer y si realmente te gustas como mujer. Y entonces empezamos a trabajar ciertas áreas, por ejemplo, en esta paciente trabajamos un poquito lo que fue el mentón y en el área cigomática empezamos a feminizar el rostro y esto es un caso que a mí me gusta mucho mencionar porque él de plano dijo, ¿sabes qué? No, no me gusto como mujer, me gusto más como hombre. Y regresó a esta tendencia a cortarse el pelo, a verse más masculino, ¿no? La implantación de las cejas, vean cómo al principio ella, como mujer, se depilaba la ceja, de hecho, hasta le daba esta curvatura que a las mujeres les gusta, exactamente por donde pasa la línea cantal externa o el limbo externo. Y cuando decidió decir, no, ya no me gusto como mujer, vean cómo la ceja se le empieza a dejar más tupida, se ve más gruesa, empezamos a ver que empieza a descender porque realmente la ceja del hombre es realmente plana y así se tiene que visualizar, ¿no? Y pues bueno, el caso que les presenté la vez pasada de este chico trans, que es una de las transformaciones que él se siente y se visualizaba y actúa y él es mujer, ¿no? Pero su aspecto era muy tosco, muy rígido y entonces hicimos proyección pomular. Trabajamos mucho su mentón para que se viera menos masculino, más femenino. Vean cómo les decía, vean cómo teníamos aquí la línea mandibular supermarcada. Esto hace que hasta se vea enojado, que se vea fuerte, rígido, con una mandíbula muy grande. Y lo que fue, empezamos a trabajar lo que fue el gonion, cerrando, perdón, aperturándolo un poquito para que realmente se vea una curvatura más amplia en el nivel del gonion. Y esta cobertura nos hace que se vea más femenino, más frágil, ¿no? Y bueno, vamos más allá también de la feminización y masculinización. Esta es una paciente que me llegó que tuvo un accidente de auto y vean cómo el ojo izquierdo
tuvo aquí ahí un accidente, de hecho trae reconstruido la zona malar y me decía, es que sabes que yo me siento muy poco femenina y es mujer y al ser poco femenina pues ella ya no se vestía, no se vestía como mujer, ya no se maquillaba, entonces perdía esos rasgos de feminidad. Lo que empezamos a hacer con esta paciente fue aplicarle primero ácidos hialurónicos para restablecer volúmenes donde se había perdido y posteriormente le empezamos a trabajar lo que fue las proyecciones, ¿no? Principalmente, si se dan cuenta, la proyección del pómulo. Esto siguiendo los cánones de lo que es femenino y de lo que es masculino. Si la vemos desde otro punto, ay. Desde su vista lateral, su lado derecho no se veía tan afectado, realmente no tuvo mucha afectación. El lado izquierdo fue el que tuvo mayor afectación. Y entonces, recobrar esta feminidad en pacientes que también han sufrido algún accidente o alguna alteración, vean cómo podemos mejorarles mucho la vida de rasgos tan masculinos que tenía secundarios a las secuelas del accidente. Vamos a recobrarle esta feminidad haciendo proyección pomular, retracción, presencia de la zona temporal y sobre todo el mentón. Si se dan cuenta, tuvo una reconstrucción. De hecho, traía implante de mentón, lo que yo sin tocar el área del mentón porque traía un implante, lo que fue nada más fue mejorar lo que es el área de la línea y de la rama mandibular. Empezamos a darle una proyección diferente al mentón. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muy interesante. Juan, vamos a ver si hay preguntas. eh, en el